Ya estamos de vuelta, seguimos en CNN Chile Radio, en vivo por supuesto, 9 de la mañana con 10 minutos y nos acompaña aquí en el estudio para nuestra primera entrevista de hoy la diputada del Frente Amplio, Gael Youmans. ¿Cómo está, diputada? Bien, bien. Bienvenida, gracias por acompañarnos. ¿Buen fin de semana? ¿Estuvo entretenida la celebración? Descansada y Qué así bien. Espero que todos los chilenos y chilenas hayan disfrutado también. Así esperamos. Y además ya estamos como en otra etapa distinta, o sea, cuando termina el 18 es como que ya estamos en tierra derecha de fin de año, ¿no? Sí, totalmente. Cambia, ya como que viene la Navidad para algunos, es como Claro. 18 Navidad. Ayer Sí. mi hijo me dijo, faltan 100 días para la Navidad, poniendo presión. Ya está pensando Ya en está el pensando regalo. en eso. Diputada, bueno, lo que sí es súper concreto es que queda poco, ya hay menos de 2 meses para la elección presidencial y parlamentaria, ¿no? Sí. Estamos, en eso definitivamente estamos entrando en tierra derecha. ¿Qué es lo que viene desde el punto de vista del comando de Janet Jara para la campaña a partir de ahora? ¿Dónde van a estar los énfasis en esta nueva etapa, diputada? Bueno, dado que terminamos la gira con nuestra candidata, que para nosotros fue con muy buenos resultados, se realizaron distintos diálogos en donde participaron en los diálogos como tal más de 3.300 personas a lo largo de las regiones, pero también hubo actos masivos, 6.500 personas en Concepción, otras 3.000 más, ¿cierto?, en Temuco, y así la cálida acogida que tuvo nuestra candidata para nosotros también fue un buen motor para dar término a esa etapa y ahora iniciar la campaña legal, en donde la cercanía va a seguir siendo un carácter, una forma de hacer campaña que nos parece fundamental, el mostrar la candidata como ella es, su vida, ¿cierto?, su expectativa, su visión de país, porque creemos que si además es la lideresa que estamos presentando para ser presidenta de la República, las personas la tienen que conocer tal cual y como es. Ajá. Ahora, algunos analistas plantean que esa etapa ya quedó un poco agotada. ¿No cree usted que efectivamente llega a otro momento desde el punto de vista de las propuestas también? También tenemos esa etapa, sí, Ajá. por cierto. De hecho, para que no se me quede en el tintero, a propósito de los diálogos, nosotros la idea era poder consolidar el programa y en realidad durante la primera semana de octubre vamos a estar presentando ya la etapa final de consolidación del programa de campaña con las propuestas terminadas. A comienzos de octubre. Sí, a comienzos de octubre, y eso va a implicar el incorporar las visiones del diálogo de técnicos, pero también el diálogo con las personas que se llevó a cabo durante el viaje que realizó nuestra candidata. Ahora, hasta la fecha ha presentado propuestas, por ejemplo, respecto al precio de los medicamentos, en donde estamos proponiendo reducir en un 10% en el costo de los bolsillos de las personas, también mejorando el sistema que existe actualmente de compras públicas, y eso va a implicar reducir gastos y a la vez poder ser más eficiente para las familias también, que le implique un menos costo. Y eso, a contrario censo, ¿cierto?, de lo que vemos en la campaña de José Antonio Kast, en donde uno de los principales asesores económicos, Quirós, ¿cierto?, él estuvo involucrado en el caso de colusión de las farmacias, defendiendo a las farmacias como asesor. Como particular, claro, como abogado particular. Pero esa es, en el fondo, la experiencia que trae. En el caso nuestro, nosotros estamos más preocupados, ¿cierto?, en que económicamente a las familias se le reduzca el costo de los bolsillos a la hora de comprar medicamentos, y eso es parte de las propuestas. Y durante esta semana también vamos a estar presentando 2 propuestas más en materia de salud, y así poder hacernos cargo de uno de los temas más relevantes que tienen para las familias chilenas. Diputada, ¿y cómo ven ustedes la evolución que ha tenido la candidata en las encuestas en particular? Porque ahí nuevamente varios análisis plantean que estaría estancada de alguna forma Janet Jara, que no ha logrado romper cierto techo que alcanzó en la práctica la semana siguiente a su triunfo en las primarias. Sí, bueno, en general las encuestas nos dan con una buena perspectiva para la primera etapa, ¿cierto?, que es esta primera vuelta. Nosotros esto lo tomamos igual, de todas formas, con calma. Seguimos viendo como un objetivo ganar. Estamos bien, pero eso no quita, ¿cierto?, que campaña se gana en la misma elección, y por lo tanto tenemos esa primera meta, ganar la elección de la primera vuelta. Luego, ya en una segunda vuelta, el escenario se pone, digamos, más directo entre
una candidatura y otra, ¿cierto? Entre un proyecto político y otro, y ese será el escenario de discusión que se dé durante esa elección. Por ahora estamos con más candidatos, se están presentando las propuestas. Nuestra forma va a ser desde la cercanía, mediante soluciones concretas, que además de la experiencia que tiene nuestra candidata, ella ha resuelto problemas que ha tenido la gente, por ejemplo, con las jubilaciones, aumentando las jubilaciones, y esa es la experiencia que está poniendo a disposición también para otros temas, en seguridad, en salud y en temáticas que son muy relevantes para la ciudadanía. ¿Pero no pone esta situación más presión sobre Janet Jara el hecho de que no pueda, digamos, ampliar su base electoral en esta primera etapa? Mira, nosotros en las al encuestas, menos, por supuesto. Claro. Son fotos del momento, de todas formas. Nosotros no por ello vamos a dejar de hablarle a las personas. O sea, nosotros queremos ir a convocar. Hasta ahora creemos que hemos tenido una buena cercanía, ¿cierto? Hay una apertura, hay una posibilidad de ampliar las fuerzas. De hecho, se han ido sumando nuevos actores. El gobernador de la región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, incluso se incorporó también a la campaña de Janet, apoyando a Janet Jara. Esas son voces relevantes también y que nos amplían. Y por cierto, hay desde el principio alcaldes independientes que no son parte de la fila de la alianza que está respaldando, incluso en las candidaturas digamos, oficiales que respaldan en parlamentarias a Janet Jara y que se están sumando. Yo en ese sentido tenemos la expectativa de seguir sumando fuerzas. Pero por cierto, vamos etapa por etapa y la primera valla es la elección de la primera vuelta. De todas maneras. Diputada, en ese intento por sumar fuerzas, se genera un escenario también donde el flanco, digamos, que está hacia el centro, es el que hay que ir resguardando, ¿no? Es un segmento al que Evelyn Matei también está apuntando. Ha ido tratando de sumar a fuerzas vinculadas al mundo de la concertación en su momento. Se han sumado los partidos demócratas, amarillos, pero además gente que de manera individual ha ido acercándose a ese mundo. ¿Ustedes lo ven como un flanco que hay que cuidar, que hay que potenciar desde ese punto de vista, el mundo, digámoslo en términos amplios, concertacionista? Bueno, en la campaña y de hecho también en el comando y en los hitos que hemos ido realizando en el último tiempo, se han ido visibilizando esos respaldos que tiene Janet Jara. O sea, estoy pensando en personas que fueron parte incluso de los gobiernos con anterioridad, gobiernos de la concertación, como por ejemplo Ricardo Lagos, que es incluso Lagos Weber, que es vocero de la campaña, con quien compartimos, también Laura Albornoz, que también es vocera, Carolina Toá, en conjunto con Gonzalo Winter, estuvieron en el último hito que se realizó público a propósito del lanzamiento de la campaña legal el 17 de septiembre, así es, en donde estuvimos compartiendo un pie de cueca. Entonces, esos apoyos, esos respaldos están y vamos obviamente a buscar a que se vayan consolidando y ampliando las fuerzas. Nosotros estamos convencidos que una campaña y un liderazgo como el de Janet Jara, que dialoga, que llega a acuerdos con quienes piensan diferente, que ha sido su tónica, su forma de construcción política durante todo este tiempo, también va a ser la forma en que acerque a aquellos que quizás estén indecisos, porque están mirando cómo se desarrollan las elecciones, eso también es válido. Pero por cierto que ese también es parte de las expectativas que tiene nuestra candidata. Diputada, ¿cuán relevante en ese sentido fue la aparición de Carolina Toá el día miércoles? Bueno, Gonzalo Winter también, por supuesto, pero en el caso de Carolina Toá había expectativa, había guardado silencio además mediáticamente, y reaparece el miércoles, lo que fue una sorpresa, digamos, para los medios también y públicamente entregando su apoyo a Janet Jara. Nosotros valoramos muchísimo el respaldo que da y la participación de Carolina Toá en ese hito, pero también su disposición a poder seguir construyendo un arco de la centroizquierda que se vaya potenciando, se vaya fortaleciendo mediante su experiencia, su liderazgo, y en ese sentido para nosotros es relevante también que eso se visibilice, porque ella misma fue parte de la primaria, o sea, la construcción, digamos, para poder tener una candidatura única, ella fue un liderazgo sumamente importante para que lográramos llegar a este punto, ¿cierto? Y en ese sentido, todos los actos, hitos en donde se vaya reflejando, también creemos que va consolidando el respaldo y también la fuerza que hoy por hoy tenemos. Diputada, ¿y esperan ustedes que juegue algún rol más activo dentro del comando? ¿Ese es el plan? Ella misma lo ha comentado, en ese punto de prensa también lo dijo. Ella
y la disposición que ha tenido ha sido a seguir trabajando, y nosotros al menos vamos a contar con esos esfuerzos y también con la participación de distintos liderazgos durante la campaña. Pero no un rol específico como vocera, por ejemplo, eventualmente, o algo por el estilo. Los roles los define nuestra candidata y en ese sentido el trabajo que se está realizando con los roles ya definidos, lo que nos interesa es seguir potenciando, ampliando. Y por cierto que, por ejemplo, vocerías regionales bienvenidas sean, vocerías que puedan, lo digo en términos generales, ¿cierto? Vocerías que puedan marcar en términos técnicos y también complementando a nuestra campaña siempre van a ser bienvenidas y bueno, ahí va a quedar en palabras y conversaciones más desde la candidata el tipo de alguna alocución que vaya a confirmar algo. ¿Pero usted sabe si hay disposición de Carolina Toá a asumir algún rol? Carolina ha tenido disposición y de hecho, bueno, nosotros estamos muy agradecidos de su participación en el hito que se realizó, pero por cierto, eso vamos a seguir trabajándolo en lo que viene. Diputada, volvamos al tema de la etapa de campaña en la que está, a propósito de un análisis que hacía Paulina Bodanovich, senadora del Partido Socialista, y sobre esta idea de que efectivamente ella, en lo que quede de campaña, Yanet Jara siga siendo ella, dice, que no la empiecen a transformar en un producto. La gracia de Yanet es que es una persona transparente, que no actúa y no está jugando un rol. ¿Qué le parece a usted esa visión sobre la forma de presentar a Yanet Jara como candidata al electorado? Bueno, primero no me cabe duda que la senadora Bodanovich habla desde el cariño que le tiene a la candidata, así que veo muy buenas intenciones en sus palabras. Ahora bien, creo que nuestra candidata hasta ahora ha mostrado ser genuina y la empatía, la cercanía que tiene con las personas es porque conoce el Chile real, lo ha vivido a lo largo de su historia y eso además lo ha transformado en soluciones concretas a los problemas de la gente. Y eso es lo que también va a mostrar durante este periodo de campaña, es lo que ha mostrado en su trayectoria política, con ejemplos concretos que van desde las pensiones y sus aumentos a también hacerse cargo del aumento del salario mínimo y las propuestas que hoy está presentando, por ejemplo, el aumento del ingreso vital a 750.000 pesos. Ahora, ¿usted entiende que hay una crítica, digamos, a la forma en la que se ha llevado adelante la campaña? ¿Lo entendió así? No lo entiendo así, solo creo que desde el cariño que tiene y también la intención de que esa, digamos, del rol genuino que ella tiene, de esa forma, digamos, tan sincera, transparente que tiene nuestra candidata, se siga manteniendo y hasta ahora así lo ha hecho y va a seguir siendo parte de las formas importantes que nosotros vamos a relevar de la campaña. Pues quizás esa crítica o ese comentario, más bien más que una crítica, se entiende desde el punto de vista de lo que está ocurriendo con las encuestas precisamente, que era lo que hablábamos antes, ¿no? Esta suerte de estancamiento, como pareciera que Yanet Jara ya alcanzó un techo derechamente en el electorado. Yo no lo veo así, yo veo que estamos en un primer momento en donde, claro, hasta ahora llevamos como un debate de esta fase. Hay varios momentos que quedan antes de la elección, es verdad que es poco tiempo, pero las campañas es como vivir un día, es como un mes, entonces en ese sentido nos queda trayectoria y vamos a dejar todo, ¿cierto?, en las calles y en este sentido tenemos la convicción de que vamos a ganar no solo esta primera fase, la primera vuelta, sino que también la segunda vuelta y que Yanet Jara va a ser la presidenta de Chile y para eso estamos todos con la disposición, el cariño puesto para que nuestra candidata y su forma, ¿cierto?, la manera genuina que tiene, honesta, de hacer política sea la que se visibilice. Y eso al menos es lo que nosotros todos tenemos quienes estamos colaborando con ella. Diputada, hablemos de un tema que también ha estado en la agenda. Usted ha formado parte de la Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados y ha hablado y ha analizado y estudiado detenidamente los temas vinculados a la macroeconomía, ¿no? Entonces me gustaría preguntarle sobre la controversia a propósito de salario vital y estos 750.000 pesos. Precisamente porque este es un momento de definiciones programáticas para el equipo de Yanet Jara, porque se están afinando, como usted nos contaba, los contenidos para que en la primera semana de octubre estén estas propuestas. ¿De qué forma se va a abordar este tema, que ha sido bien complejo de manejar, porque ha habido alguna necesidad de aclaración, de precisión de lo que significaba la propuesta original de Yanet Jara? Ya no es salario mínimo, sino un ingreso vital, eso supone transferencia del Estado. O sea, no ha sido tan clara esa política y esa propuesta. ¿Cómo cree usted que se debería abordar este tema en el programa en definitiva?
Bueno, ya en los lineamientos programáticos, que es lo que ya tenemos, ¿cierto? Como piso base, están los contenidos importantes de cómo se va a comprender este ingreso vital de 750.000 pesos. Primero, porque nuestra candidata, Janet Jara, está convencida que las personas, sobre todo quienes trabajan, ¿cierto? Estamos hablando de quienes trabajan todo el día, o sea, tienen jornada completa. Y llegan a la casa y no pueden seguir siendo pobres. De eso estamos hablando. No puede ser que una persona que trabaje todos los días y llegue a su casa y no pueda cubrir las necesidades básicas. Y para eso tener como meta lograr los 750.000 pesos como un ingreso vital para las personas es una meta que sigue siendo el objetivo para el próximo gobierno. Como ingreso vital. Ingreso vital. Y ese ingreso vital, para llegar a él, se va a comprender, por una parte, desde un diálogo que se genere. Además, ha sido la forma de aumentar el salario mínimo durante los años en que ella fue ministra, un diálogo entre empresarios, trabajadores y el propio gobierno. Y además eso después se lleva al Congreso. Entonces, un proceso de diálogo democrático, eso como fase. Pero también incorporando, por una parte, un subsidio directo a las pymes y también un aporte directo a los trabajadores formales. Y con eso también se está potenciando la formalización. Esos son pilares para poder conformar el ingreso vital y así mantener la meta de los 750.000 pesos para las personas que, entendiendo que tenemos que lograr el objetivo de que tienen que salir de la línea de la pobreza, sobre todo porque trabajan jornada completa. ¿Y le preocupa el efecto que esto puede generar en el mercado del trabajo y en el empleo a la luz del análisis que hizo el Banco Central, por ejemplo, en su último IPOM? Mira, la verdad es que respecto a eso, por una parte, como esto se produce dentro de un diálogo, en acuerdos, me parece que eso se tiene en el fondo sobre la mesa. Digamos, cuando uno llega a acuerdos que involucran a empresarios, a trabajadores y también al Estado, y además hay un aporte del Estado de por medio, también la cosa se aliviana, sobre todo para las pymes, entendiendo que hay pymes que efectivamente tienen que hacer más de un movimiento para poder lograr pagarle los sueldos a las personas. Pero si hay un apoyo desde el Estado, obviamente que eso también genera un poquito más de ligereza al momento de asumir esa responsabilidad. Ahora, por otra parte, también estamos pensando que en el total, respecto a los gastos fiscales, que eso es también de preocupación, nosotros queremos mantener un gasto que sea, digamos, concordante con la deuda fiscal, y eso se puede hacer. Hay algunos que prometen ciertos recortes de 6.000 millones de dólares, como lo hace José Antonio Kast de manera bien irresponsable. Recortes que comprometan necesidades de personas no puede ser un compromiso de un próximo presidente de la República. Eso creemos que es una responsabilidad, genera incertidumbre, genera inseguridad para las personas. Nosotros, al contrario, lo que queremos es que los gastos sean para poder cubrir necesidades de la gente. Y en ese sentido, el ingreso vital vemos que es una de ellas. Bueno, y ese tema de alguna forma se va a abordar también en la discusión presupuestaria, ¿no? Por cierto, sí. Porque ya quedan los últimos días para la elaboración y la presentación del presupuesto. El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, ya hizo una definición, dijo que iba a crecer menos el presupuesto para 2026. ¿Cómo ve usted ese primer punto? Bueno, claro, efectivamente nosotros nos vamos a enterar ahí del contenido como tal de la ley de presupuesto cuando ingrese, ya queda poquito, pero de todas formas mi preocupación, así fue en su momento con la ley de presupuesto del año pasado, es que los recortes no vayan a afectar necesidades de las personas, sobre todo en los temas prioritarios, salud, seguridad, ¿cierto? Derechos básicos en vivienda, en educación. Fueron temas que nosotros planteamos inclusive en acuerdo con el Congreso y con el Ejecutivo, de que eran elementos que no se podían tocar con recorte. ¿Se pueden hacer ajustes? Por cierto. Durante todo este periodo el gobierno ha hecho algunos ajustes, por ejemplo, con programas que son mal ejecutados, el hacer ciertos ajustes de que en esta materia no se gasta, en esta otra sí, con prioridades. Eso está bien, pero por sobre todo no podemos pasar por alto que las necesidades de las personas no se pueden recortar. Entonces, ¿dónde vendrían los ajustes? ¿Dónde hay que apretarse el cinturón? Bueno, habría que revisarlo, pero efectivamente hay que revisar los programas que están mal ejecutados, y yo creo que ahí hay una arista que ver. Hay que ver también el impacto que ha tenido económicamente las fiscalizaciones de las licencias médicas. Eso también era parte de lo que el gobierno había dicho, que se podía en el fondo sacar recursos, ¿cierto? Dado que no se van a pagar esas licencias porque en realidad eran licencias médicas que no debieran haberse realizado por parte de funcionarios públicos, y en ese sentido
tenemos también ahí parte de fondos del Estado a los que recurrir. ¿Y alcanza para hacer el ajuste que se necesita? Bueno, habría que revisarlo con mayor detalle, pero de todas formas, porque en estas materias, claro, uno no puede como hacer esto a priori, tener estos comentarios, pero sí puedo decir que hay determinadas áreas que yo creo que es importante salvaguardar. ¿Cuáles serían esas áreas intocables? Salud, seguridad, educación, vivienda, como algunas de ellas. Se lo pregunto porque el año pasado, cuando se negocia este acuerdo con la oposición para aprobar el presupuesto, se compromete un recorte, si no me equivoco, de 600 millones de dólares. Cuando se hace ese anuncio del recorte de esos 600 millones de dólares, ¿surgen algunas señales de alerta en el sector de salud, por ejemplo? Sí. Porque hubo recortes que afectaron a ese sector, en el Ministerio Público también, en un tema súper sensible, dada la crisis de seguridad, etcétera. Entonces, pareciera bien difícil mantener intocable algunas partidas. Sí, lo del Ministerio Público fue de todas formas respondido, porque efectivamente no se hizo ese recorte, no afectó al Ministerio Público en ningún caso. De hecho, dejamos como un compromiso dentro de las glosas presupuestarias que los recortes no iban a afectar a estas áreas, porque los recortes después los termina realizando bajo determinaciones generales el Ejecutivo. Sí. Pero esas determinaciones quedaron así en las glosas de presupuesto acordadas por el Congreso con el Gobierno. De acuerdo, pero hubo una señal de alerta en un momento desde el mismo Ministerio Público a propósito de eso. Sí, es que, bueno, siempre parta... Pero a lo que voy es que es difícil hacer esos recortes de la envergadura que se necesitan sin tocar alguna de esas áreas críticas. Es que, bueno, lo primero es que hay que revisar efectivamente cuál es la envergadura de ese recorte, ¿cierto? Y en ese sentido hay algunos más alarmistas. O sea, José Antonio Kast dice 6.000 millones de dólares. ¿En 18 meses? En 18 meses. Eso va a terminar afectando derechos de las personas. O sea, es cosa de ver, ¿cierto?, lo que sucedió en el símil en Argentina, ¿cierto? Cuando Milei dijo que iba a hacer recortes, bueno, ¿a quién afectó? A los jubilados. Entonces, obviamente que hacer recortes a tontas y a locas, como es lo que compromete José Antonio Kast, no es lo que nosotros queremos, y me parece que a propósito de la discusión presupuestaria no debiera ser, porque además quiero también señalar, aquí hay incoherencia. O sea, no puede ser que en la mañana se pida recortes por parte de algunas bancadas de la derecha, o sea, por ejemplo el Partido Republicano, y en la tarde se diga que este recorte no afecte seguridad. O sea, y cuando hablan de 6.000 millones de dólares su programa de gobierno, obviamente. O sea, va a terminar afectando a la gente. Puede afectar en seguridad, en pensiones, en salud y en otras cosas. Bien. Y eso debe ser evitable. Diputada Yeomans, gracias por haber venido al estudio de CNN. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias por acompañarnos. 9:32. Nos vamos a ir a la pausa revisando y actualizando la información del tiempo a esta hora. 8,8 grados recién la temperatura en la región metropolitana después de una mínima que bordeó 2,5, 3 grados. Es parte de lo que informa la Dirección Meteorológica de Chile a esta hora de la mañana. Pausa, 9:32. Ya volvemos con Voces del Poder. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM.